Y bueno, ahora sí enfocándonos a cómo es directamente ya el tema de el trámite del registro generador de desechos peligrosos, ¿no es cierto? Como les habíamos mencionado al inicio, este registro generador, el trámite del mismo ahora ya es netamente virtual, es decir, ustedes ya pueden subir toda la información, ya pueden ustedes tramitarlo directamente pues en el sitio, en el suya. Para esto es bastante importante también, y ya vamos a ver por qué, tener antes de tramitar el registro, pues ya realizada nuestro inventario de residuos, ya identificado en sí nuestros procesos, en donde es que generamos estos residuos, estos desechos peligrosos, pues en sí la siguiente información que requiere el trámite. Bueno, ahora sí, ya enfocándonos a cuál es el proceso o cómo es que nosotros tenemos que ingresar la información, qué información nos solicita en este caso el sistema, pues tenemos distintos puntos que debemos nosotros registrar. En primer lugar, pues como vemos aquí en pantalla, este es el punto número uno, este es el paso número uno, en el que ustedes pues tienen aquí directamente ya la actividad, los datos del registro, ¿no es cierto? La actividad a la que pertenece, el flujo, es decir, el trámite que se va a realizar, el número del trámite también que se les ha sido asignado, pues para próximas referencias, y el proponente que vendría a ser pues el nombre de la persona que lo está tramitando. Bueno, directamente aquí lo que nos especifica en el punto número uno es especificar el tema de la responsabilidad extendida, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? Y aquí recordamos igual varios conceptos que vimos a lo largo de nuestras sesiones, que es el tema de la responsabilidad extendida. En este caso, pues la persona colocará sí o no, en dependencia si es que son productores o distribuidores de cierto tipo de desechos, como pueden ver ustedes en la parte de abajo. Si es que ustedes pertenecen o producen neumáticos usados, desechos plásticos de uso agrícola, pilas usadas, equipos celulares en desuso, entonces deberán colocar sí en cuanto a la responsabilidad extendida. Un momentito, perdón, un segundito nada más. Ya. Ahora, si es que ustedes, como digo, no corresponden o no producen ninguno de estos desechos, pues entonces colocarán no. Es bastante importante igual por temas pues de seguridad y demás. El sistema no solicita que nosotros, cada paso que vayamos avanzando en el trámite, en el registro, tenemos que ir guardando para poder nosotros pues continuar con los puntos siguientes. En el caso del punto número 2, como vemos en pantalla igual, este ya nos solicita la información de la actividad productiva principal del establecimiento. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, el tema eléctrico, telecomunicaciones. Si es que no tenemos, pues seleccionamos otros sectores y procedemos pues a guardar la información y a pasar al siguiente punto. En los datos del domicilio, perdón, del solicitante, como podemos ver igual en pantalla, tenemos pues aquí ya especificada la provincia, el cantón al que pertenece, etcétera. En el caso del punto número 3, en este ya nos pide la información de la ubicación de los establecimientos de generación o los puntos de recuperación. Es decir, aquí ya nos solicita pues la información de la planta, es decir, de nuestra planta de actividad económica o directamente del punto en el que estemos generando residuos o desechos peligrosos. Entonces aquí nosotros ingresamos de igual forma pues datos generales, en este caso nombre, el teléfono, el correo electrónico de información. También tenemos el tipo de, bueno, en este caso de aquí del tipo de documento, la página ha sido actualizada y ya no nos solicita este tema de la compatibilidad de uso de suelos, sino que pues ya es automático, entonces ya no tenemos que desarrollar o que subir en este caso el certificado o el informe de compatibilidad de uso del suelo, que previamente sí nos lo solicitaba. Entonces, pues aquí especificar de igual manera cuál es la dirección de nuestro establecimiento, de nuestra planta. Y muy importante, en este punto ya nos solicita pues ingresar el tema de coordenadas. Aquí, según el sistema de referencias que nosotros pues aquí se especifica que se utiliza, ya vamos a ver más adelante. Un segundito, ya. Aquí tenemos entonces nosotros disponible la plantilla bajo la cual se registra automáticamente en el sistema nuestras coordenadas según los datos pues que hayamos levantado. Aquí directamente se adjuntan estas coordenadas
Se selecciona, como les digo, el Excel según la plantilla que descargamos, la cargamos y automáticamente el sistema ya nos reconoce a qué provincia pertenece, a qué cantón pertenece y nosotros solamente debemos de especificar o colocar la parroquia, como podemos ver en pantalla. Entonces, aquí ya se sube directamente la información según la plantilla, por eso es bastante importante pues utilizarla, que ya nos lo da el sistema, entonces es mucho más sencillo. En este caso, pues y aquí hablando un poquito del tema de coordenadas, como podemos ver en pantalla y ahorita vamos a explicarles un poquito cómo es el tema en el que nosotros podemos solicitar este tema de coordenadas y aquí nuestro querido Esteban también, pues es máster en todo este tema de los sistemas de georreferencias y demás. Entonces aquí también nosotros tenemos pues asesorías en este tema de georreferenciación, etcétera, para proyectos ambientales y demás. También en el caso de que les interese, igual próximamente vamos a ver si lanzamos un curso para SIG, tanto para estudiantes como para profesionales, para que también lo tengan muy en cuenta. Pero bueno, básicamente aquí, como les decía, el tema de coordenadas, para solicitarlas, perdón, aquí se me acaba de pasar, ya. Para solicitarlas directamente las hacemos en el sistema también del MAE. Entonces aquí descargamos de igual forma la plantilla que nos arroja el sistema automáticamente. La descargamos y trabajamos directamente en el Excel que nos ha arrojado el sistema, ¿no es cierto? Que ya, bueno, básicamente, como pueden ver en pantalla, está el modelo bajo el cual nosotros debemos ingresar nuestras coordenadas para el registro ya de nuestra actividad económica, sobre todo este tema para, por ejemplo, la solicitud de los certificados de intersección, etcétera. Para distintos trámites también que nos solicita, aquí y bastante importante en la parte de abajo de toda la información que ahorita les estoy mencionando, pueden encontrar directamente el sitio que es la mesa de ayuda del MAE directamente, que pues nos indica justo cómo poder tramitar todo esto. Entonces, esto también vamos a pasarles a ustedes como información para que puedan acceder o revisar cuando ustedes lo requieran. Así que vamos a pasar un poquito más rápido este tema de las coordenadas, porque básicamente pues aquí nos indica cómo ubicar las coordenadas, cómo realizar el polígono, cómo convertir todo este tema de las coordenadas. Como les digo, igual vamos a ver si es que próximamente sacamos un curso para todo este tema del SIG, para que ustedes puedan no solamente con el tema de coordenadas, sino en sí a todo lo que refiere a georreferenciación. Entonces Esteban ya les va a contar igual un poquito más adelante la información sobre este curso y sobre la asesoría que también nosotros pues podemos ayudarles también. Entonces aquí, como les digo, información de cómo obtener las coordenadas, de cómo convertirlas al sistema que requiere y ya directamente cómo ingresarlas en la plantilla Excel que nos ha otorgado el sistema. Bueno, y aquí pasamos un poquito ya directamente para ver cómo ingresamos toda esta información a la parte del sistema, ¿no es cierto? Entonces aquí, como podemos ver, se carga la plantilla de coordenadas que previamente hemos trabajado. La cargamos, aceptamos todo este tema de los compromisos y se sube automáticamente, ¿no es cierto? Entonces aquí ya nos especifica a qué provincia pertenece, a qué cantón pertenece. Igual nosotros tenemos que verificar cuál es la parroquia de nuestra actividad económica. Entonces aquí lo que se va a generar pues es el tema del mapa o el certificado de intersección, que también nos solicita para varios trámites dentro del sistema de aquí del Zuya. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que obtenemos al final, nuestro certificado de intersección. Y pues la plantilla de Excel que nosotros es la que nos interesa para ingresar en el tema del trámite del registro. Entonces ahora sí seguimos con el punto número 4. En el punto número 4 nos especifica pues aquí que el registro de generador debe contemplar los desechos peligrosos y o especiales generados, tanto los propios de la actividad o servicio,
es decir, cuando nos referimos a las fuentes específicas, que también ya habíamos verificado en nuestros distintos listados en la 142, que nos decía igual los residuos o los desechos por actividad económica. Acuérdense que teníamos 3 tipos de anexos, que era el anexo A, que era por fuentes específicas, el anexo B, que era por fuentes no específicas, y el anexo C, que se refería pues a todo el tema de desechos especiales. Sus preguntas igual, por favor, las contestamos al finalizar este módulo, por favor, pero igual pueden enviarlas por medio del chat, sin ningún problema. Bueno, entonces avanzando con el punto número 4, como ya habíamos visto, igual, según la identificación de los residuos o los desechos que nosotros estemos generando, pues aquí básicamente se nos abre una pestaña en la que seleccionamos el desecho, tanto como les digo, por fuentes específicas, por fuentes no específicas o por desechos especiales. Entonces, para esto es bastante importante nosotros ya tener identificados cuáles son los residuos o los desechos peligrosos que nosotros generamos y en qué procesos nomás lo realizamos. Igual recordemos todo el tema de lo que habíamos trabajado en el tema de bitácoras, ¿no es cierto? En todo el tema de bitácoras nosotros ya tenemos un registro de cuál es la cantidad estimada que nosotros estamos generando, igual en el caso pues cómo lo almacenamos, igual recordemos todo el tema de los requisitos o las disposiciones en cuanto a este tema del almacenamiento, que ya vamos a ver igual más adelante. Como les decía, según la fuente que nosotros hayamos identificado. Entonces ya, por ejemplo, en el tema de fuentes específicas, aquí ya tenemos las distintas opciones. Entonces aquí seleccionamos un ejemplo en el tema de transporte y almacenamiento, ¿no es cierto? Tenemos los distintos desechos que están disponibles o registrados en el listado 142. Entonces aquí seleccionamos, por ejemplo, los desechos sólidos de la limpieza de carros, cisternas. Le damos a aceptar y ya se nos registra, y ya se nos registra con la descripción específica. Y así hay que hacer para todo el listado que nosotros hayamos identificado. Aquí igual ya se nos arroja el código al que pertenece. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando el tema de desechos biopeligrosos activos, resultantes de la atención médica, igual, o el tema de chatarra contaminada con materiales peligrosos también. Entonces, o las famosas baterías usadas, plomo ácido, que ya hablamos un poquito de ese tema también con Esteban. Entonces ahí vamos registrando, enlistando todos nuestros residuos, adicionamos hasta tener ya íntegramente todos los que hayamos identificado. Ahora, nos surge la pregunta, ¿y si el residuo peligroso que yo genero no se encuentra en el acuerdo ministerial 142, cómo directamente lo ingreso en el sistema? ¿Cómo lo registro, no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de que, según mi actividad económica, yo genero, por ejemplo, gasas con sangre, ¿no es cierto? ¿Cómo, si es que no está directamente registrada gasas con sangre en nuestro acuerdo ministerial 142, tenemos que relacionar el desecho peligroso que tenga esta, valga la redundancia, relación con el desecho peligroso que estemos generando, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de hablar de las gasas, pues entonces tendremos que seleccionar la opción que nos arroje, yo qué sé, material contaminado o que ha estado en contacto con fluidos, por ejemplo, con fluidos peligrosos. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos ya ir registrando y enlistando nuestros residuos o nuestros desechos. En cuanto al punto número 5, en este ya nos solicita la información que está directamente asociada a los desechos que enlistamos anteriormente. Entonces aquí lo que nos solicita es información, por ejemplo, ya del desecho de chatarra contaminada con materiales peligrosos, cuál es el código al que pertenece según el acuerdo, el AM 142, y según también las características del CRETIF, que también ya habíamos conversado en sesiones pasadas. Nos solicita también información del estado físico del desecho, sólido, líquido, gaseoso, de la actividad anual de generación en toneladas. Para esto es importante la bitácora, ya tenerla nosotros lista, para nosotros pues saber cuál es la cantidad anual estimada de generación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el estado físico de la chatarra sólido, la cantidad estimada anual, pues aquí se coloca según la generación o dependiendo de la actividad económica.
se selecciona también la categoría a la cual pertenece. Entonces, en el caso de hablar de la chatarra, esta podemos ver que pertenece directamente pues a sólidos, y este será pues a sólidos de mantenimiento automotriz, o dependiendo pues del proceso de la actividad que hayamos identificado, y así vamos adicionando nosotros todo para todos los productos. Y por último nos solicita información acerca de los puntos de generación. Entonces, por ejemplo, la chatarra se va a generar ¿en qué? En el proceso de mantenimiento, ¿no es cierto? En el caso de seleccionar otro igual en el sistema, tenemos que especificar en qué proceso nosotros estamos generando este tipo de desechos. Listo. De ahí en cuanto y eso para todos los desechos que hayamos identificado, ¿no? Ahora, para el paso 6, en cambio, en este lo que nos va a solicitar es ya información, datos de la actividad, ¿no es cierto? Entonces aquí adicionamos de igual manera, y aquí nos solicita información ya sobre el almacenamiento, pero relacionado con el desecho, ¿no es cierto? Todavía no con las instalaciones o con las bodegas en las que nosotros almacenamos los desechos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el tema de las baterías usadas, en dónde las estamos almacenando, ¿no? En qué tipo de envase las estamos colocando. Entonces aquí tenemos opciones como, por ejemplo, en tanques de 55 galones, las estamos colocando en canecas, las estamos colocando en sacos o costales, a granel en la intemperie, a granel bajo techo, según lo que aplique para el tipo de desecho. De igual manera, cuál es la capacidad del envase en el que nosotros estemos almacenando nuestro desecho. Y pues aquí también nos solicita ya información sobre el etiquetado. Igual recordemos que en sesiones pasadas Víctor nos había contado todo este tema nos había igual ejemplificado cómo es el tema del etiquetado, qué información nomás debe contener, bajo qué sistema rige, etcétera. Entonces aquí también nos da nuestras opciones, nuestras opciones de los distintos tipos de etiquetado que podemos manejar. Esperemos un ratito. Ya, entonces, por ejemplo, aquí el método de etiquetado seleccionado es por placa, y también, pues aquí podemos obtener la plantilla bajo la cual nosotros podemos trabajar, pues nuestros desechos. Guardamos, igual realizamos esto para toda la lista y para cada uno de nuestros desechos identificados. Entonces, aquí tenemos igual ejemplificado en la pantalla, por ejemplo, una de las plantillas con las que se trabaja en el tema de etiquetas. Entonces aquí tenemos información del nombre de desecho peligroso o especial. Esto hay que realizarlo. Si nosotros tenemos enlistado 10 tipos de desechos peligrosos que genera nuestra actividad económica, pues tenemos que tener 10 etiquetas para los mismos. Entonces aquí específicamente para el tema de aceites minerales usados o gastados, tenemos la clave, que también es información que obtenemos del Acuerdo Ministerial 142, los pictogramas, es decir, los peligros de ese desecho. Aquí tenemos pues los datos del generador, que esto ya está ligado con nuestra actividad, el nombre de nuestro proyecto, obra o actividad económica, la dirección, el teléfono, cuál fue la fecha de envasado. Aquí también tenemos el peso, el estado, de igual manera que nos solicitaba el sistema, la descripción directamente del desecho, cuál es la naturaleza de sus riesgos, la declaración de los riesgos también, que básicamente podemos obtener también de las hojas de seguridad. También medidas de precaución, como por ejemplo emplear o utilizar EPP, como los guantes de nitrilo, la ropa de trabajo, que siempre tiene que ser manga larga, la mascarilla, las gafas. ¿Y por qué? Porque puede causar irritación, por ejemplo. Y las instrucciones en caso de contacto o de exposición con este tipo de desecho. De igual forma, aquí colocamos el tema de incompatibilidad del desecho, que también es información bastante importante que nos solicita el sistema luego ingresar. Instrucciones en el caso de incendio, instrucciones para el almacenamiento y el manejo, y pues información general o adicional en el caso de que se requiera. Entonces, en nuestro punto número 7, en cambio, ya vamos a adicionar aquí las incompatibilidades de nuestros desechos. Entonces, de igual forma, tenemos las distintas clasificaciones de los desechos que estemos manejando. Entonces, aquí seleccionamos, por ejemplo, en la clase
la clase 6 me parece que es. Sí, en la clase 6, por ejemplo, que corresponde a sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, tenemos aquí, ¿cuál es la incompatibilidad? Pues los gases inflamables, ¿no es cierto? Entonces, así hay que igual ingresar todas las incompatibilidades para cada uno de nuestros desechos que hayamos enlistado y que hayamos ingresado inicialmente en el sistema, en los puntos anteriores. Entonces, aquí también, por ejemplo, tenemos en la división 4 en sólidos inflamables, tenemos una de las incompatibilidades que son los gases inflamables. De igual forma, tenemos que ingresar todas las incompatibilidades que nos sugiera el sistema, y en el caso pues de que nosotros tengamos información adicional, pues colocamos otros y especificamos cuál incompatibilidad hemos identificado igual. Para el punto número 8, en este punto ya nos solicita información acerca del almacenamiento temporal. Aquí ya estamos hablando entonces del tema de las instalaciones donde vayamos a almacenar nuestros desechos peligrosos o especiales, que de igual manera hay que colocar toda la información, que ya vamos a ver qué es lo que nos solicita. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de desecho almacenamos? Según el listado igual que ya hemos colocado inicialmente. En el caso de que, por ejemplo, nosotros dentro de nuestras instalaciones tengamos una, dos o tres bodegas, tenemos que de igual manera registrar las 3 bodegas de almacenamiento temporal y qué residuos o qué desechos estamos nosotros almacenando en cada una, ¿no es cierto? Entonces, esa es la información que nos solicita. Entonces, por ejemplo, aquí seleccionamos baterías usadas, plomo ácido y también la chatarra contaminada. Entonces, ambos desechos se almacenan en un almacén, valga la redundancia. Las características del almacén, ¿cuál es el nombre? Bodega de residuos peligrosos o solamente bodega, dependiendo de cómo manejemos pues internamente nuestro proyecto. ¿Qué característica tiene en este caso el local? Si es abierto o cerrado, la ventilación, si es que es forzada o si es que es natural, igualmente la iluminación, si es que es iluminación natural o artificial, y pues si es que el material es inflamable o no inflamable. Aquí nos pide también dimensiones del almacén, cuál es, en este caso, pues largo, ancho, altura de nuestra bodega o nuestro local. Y pues en el caso de que se requiera el permiso ambiental de la bodega. La descripción del almacenamiento. En este hay que detallar los sistemas de extinción de incendios, que también nos especifica en la 2266. Entonces, por ejemplo, aquí la bodega cuenta con sistemas de contraincendios como los 2 extintores de dióxido de carbono de capacidad de 20 libras, adicional los detectores de humo, etcétera, dependiendo del residuo, del desecho que estemos almacenando. De igual manera, si es que hay algún tipo de medidas de seguridad adicionales, pues las colocamos en el caso de que apliquen, y si no, pues no. Continuamos con nuestro proceso aquí. De igual manera, por ejemplo, aquí se coloca información, como les dije, adicional. Aquí se ha colocado capacitación diaria al personal para atender accidentes en caso de incendio, derrames, otros. Igual recordemos que este tema del cumplimiento de las capacitaciones a los trabajadores es también de cumplimiento legal, que debemos nosotros verificar y registrar. Y pues ir guardando de igual manera la información. Y en el caso de que, como les digo, tengamos más de una bodega o más de un local de almacenamiento temporal, pues hay que adicionar toda la información que antes hemos verificado. Entonces, igual aquí les recuerdo todos los requisitos o disposiciones ligadas al almacenamiento temporal de residuos peligrosos, de desechos peligrosos. Nos había mencionado Víctor, estaba en la INEM 2266 y que igual pueden encontrar en el link del material del curso para pues su requerimiento. En el punto 9, por otro lado, en este nos solicita información o nos pregunta acerca de los sistemas de eliminación o disposición final dentro de la instalación.
Entonces, aquí directamente diría yo, este punto aplica bastante si es que el que está tramitando este tema del registro es un gestor ambiental, ¿no es cierto? Si es que es un gestor ambiental, pues aquí nos pregunta si es que, si es que él realiza la eliminación o la disposición final de sus desechos dentro de del establecimiento o de de las instalaciones. Entonces, en el caso de que no aplique, pues no, y en el caso de que sí aplique, se nos va a habilitar un punto adicional, que es el punto número 13, en el que nos va pues a solicitar información extra. Si colocamos no, pues no se nos habilita y nosotros guardamos nuestro proceso y pues continuamos con el registro de información. En el caso del punto número 10, en este punto de aquí ya nos solicita información acerca de los prestadores de servicio de recolección y el transporte de desechos. Como les había contado yo cuando hablábamos de la identificación de los gestores y los transportistas ambientales a los que nosotros podíamos acudir, vimos que había muchos que estaban registrados y que ya estaban y constaban en la base de datos directamente que nos otorgaba el MAE o que nos otorgaba, pues en este caso, el que más información tenía era el de la Secretaría del Distrito de aquí de Quito, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros seleccionamos igual esto por cada una de los desechos que hayamos registrado inicialmente. Por ejemplo, iniciamos con el tema de las baterías usadas. Aquí se nos habilita entonces cuáles las prestadoras de servicio que están registradas. Entonces podemos ver algunos ejemplos. Tenemos 2 páginas habilitadas, pero aquí también, pues importante recordarles que nos ha pasado también a nosotros que en ocasiones estamos trabajando con un gestor ambiental que cumple con todos los requisitos, tiene la licencia ambiental y sobre todo ya ha venido prestando sus servicios durante ya algún tiempo a la empresa, pero no consta directamente en esta base de datos, pues no hay ningún problema, como les digo, en el hecho de que ustedes seleccionen otro tipo de gestor que no sea con el que estén trabajando, no conlleva ningún compromiso de cumplimiento legal, ni mucho menos. O sea, ustedes pueden seleccionar cualquiera de los gestores que esté habilitado para su zona y para su desecho y pues trabajar con algún otro gestor que eso sí cumpla con todos los requerimientos como habíamos mencionado, entre ellos la licencia ambiental. Perdón, aquí se me regresó un ratito. Ya, entonces aquí se nos habilitaba, lo seleccionábamos y adicionábamos la ubicación, en este caso en el que sea el alcance de nuestro proyecto o de nuestra actividad económica. Lo agregamos y eso de igual manera la ubicación geográfica del destino que también nos solicita. Y esto para todos los desechos que hayamos registrado de igual forma. Ustedes pueden ver, según el desecho que nosotros seleccionamos, se nos habilita los distintos gestores que pueden ayudarnos en todo esto del tratamiento, disposición final o transporte de los mismos. Entonces, esto hay que desarrollar igual por cada uno de nuestros desechos. En cuanto al punto número 11, en este nos especifica pues información acerca de la eliminación o disposición final fuera del establecimiento. Aquí nos recuerda que como generador de desechos peligrosos y o especiales, nosotros somos responsables de la gestión de los desechos peligrosos o especiales desde la cuna a la tumba, es decir, lo que llamábamos el ciclo de vida, por lo que se recomienda que para ingresar la información en esta pantalla debe previamente consultar con gestores ambientales que cuenten con el permiso ambiental correspondiente, que cuál era la licencia ambiental. De esta manera no se tendrá inconvenientes en seleccionar el tipo de eliminación o disposición final y luego los prestadores autorizados para este fin. Dentro de la matriz que nosotros les hemos cargado también en la carpeta del material de curso, teníamos toda esta información. Teníamos información de cuál es el nombre del prestador de servicio, qué servicios nomás oferta o para qué actividades nomás está habilitado, como con el tema del permiso ambiental. Pues como hablábamos, por ejemplo, de prestadoras de servicio, de gestoras ambientales, como era, por ejemplo, Incinerox. Incinerox tenía todo este tema de la licencia ambiental, ¿para qué? Pues para la incineración, tenía también para temas de tratamientos biológicos, tenía también para el tema del transporte. Entonces es bastante importante que con el gestor que nosotros estemos trabajando, que como igual les recordaba la sesión pasada, tenemos que saber qué servicios o qué actividades nos está ofertando nuestro gestor
y pues que conste de las licencias ambientales, porque recordemos, no solo bastaba con una licencia como gestor ambiental, sino que la licencia ambiental va específicamente está en relación con las actividades que este oferte. Entonces, en este punto 11 nos solicita toda la información de qué tipo de eliminación, de tratamiento o de disposición final se le va a otorgar o se les va a aplicar a nuestros desechos. Entonces, nuevamente tenemos aquí habilitados los desechos que hemos ingresado inicialmente y la información de su eliminación o de su disposición final. Entonces, para las baterías, por ejemplo, en este caso, seleccionamos ya el desecho y tenemos aquí directamente que el gestor realiza actividad de reciclado, de reciclaje. ¿Con qué? Con la recuperación o en el caso, pues, otros métodos y especificar qué métodos son. De igual manera, la empresa prestadora del servicio, pues nosotros la seleccionamos según la información que hayamos registrado anteriormente. Guardamos nuestro proceso y realizamos esto para todos los desechos igual que hayamos registrado inicialmente. Y pues por último se nos genera aquí ya pues que estamos a punto de ya finalizar la solicitud del registro generador de desechos especiales, que tenemos en este caso pues que guardar el número de solicitud para las futuras referencias, que es muy importante también. Y pues aquí aceptamos toda la responsabilidad de toda la información que hayamos ingresado anteriormente. Aceptamos la responsabilidad y enviamos toda la información que hayamos registrado. Igual es bastante importante, pues, también considerar que este trámite no necesariamente tenemos que realizarlo de una sola vez, es decir, en un solo día, sino que por el tema de que vamos guardando también el proceso o el avance de nuestro trámite, podemos igual dejar algunos puntos pendientes y después alterarlos una vez no hayamos todavía aceptado el tema de la responsabilidad y hayamos enviado la información. Entonces, una vez que ya lo realizamos, lo enviamos y en este caso nos va a enviar nuestro registro o nuestra evidencia ya del trámite al correo electrónico que hayamos registrado inicialmente en la información en el suyo.